Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar con el seminario de hoy. Es un seminario cortito, así que bueno, vamos a comenzar. Veo que me escribieron en el chat. Sí, tienen la prueba de trabajo práctico a las 22. Seguro terminamos antes de eso, así que no se preocupen y voy a intentar no alargarlo tanto, si se desocupan incluso unos minutos lo antes posible, cosa que puedan ir a repasar o qué sé yo, para retiro el examen, para que no estén ahí tan cerquita del horario. ¿Bien? Así que bueno. Si me dan un segundo, ahora abro el PowerPoint y ya comenzamos la clase. Bien, chicos, ahí estaría. Bueno, vamos a comenzar entonces. El seminario de hoy era sobre lupus. Bien, ustedes las preguntas que tenían para resolver eran muchas, así que nosotros acá en la clase vamos a hablar únicamente de las cosas más importantes y bueno, ustedes después tienen que estudiar y completar lo otro a partir del material, ¿bien? Y si tienen alguna duda, cualquier cosa, aprovechan ahora y se sacan las dudas y me preguntan, ¿bien? Lupus, no recuerden que no va para el evaluativo del seminario, que es mañana, no va, pero sí va para la ERA, así que ahí lo tienen que estudiar. ¿Bien? Bueno, comienzo. Entonces, el lupus es una enfermedad autoinmune de carácter sistémico. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que va a atacar a múltiples órganos, no se va a enfocar en ninguno en particular. ¿Bien? Por ejemplo, puede atacar al riñón, el corazón, los pulmones, la piel, ¿bien? Y otros órganos más, ¿bien? Puede atacar, por ejemplo, células sanguíneas, ¿bien? En general, esto de ser sistémico suele ir o está bastante asociado a todas las enfermedades autoinmunes que están asociadas a procesos, o mejor dicho, a respuestas de hipersensibilidad de tipo 3, ¿bien? El lupus tiene mecanismos inmunológicos involucrados en los cuales está mediada la respuesta por hipersensibilidad de tipo 2 y algunas veces, que en realidad es mucho más frecuente suele preponderar el mecanismo, suele ser, perdón, más importante los mecanismos asociados a hipersensibilidad de tipo 3. Vamos a ver que dependiendo qué autoanticuerpo se forme en el lupus, el daño se va a mediar por la hipersensibilidad de tipo 2 o la de tipo 3. Bien, eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Es un proceso inflamatorio crónico, no tiene cura, el paciente suele cursar con periodos de exacerbación de la enfermedad y periodos de remisión, bien, o sea, hay momentos en los que va a empeorar, momentos en los cuales va a mejorar. Además, la presentación clínica no es igual en todos los pacientes. En algunos pacientes tiene afectación de algún órgano preponderante, o sea, en algunos pacientes se afecta más un órgano, en otros pacientes se afecta más otro órgano y eso puede ir variando. ¿Bien? Se vio que es mucho más frecuente en mujeres, 10-1, ¿bien? En relación a los hombres, así que es muchísimo, más de unas 10 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Esto asociado principalmente a factores hormonales, al igual que el resto de las enfermedades autoinmunes. Ustedes saben que o tal vez escucharon que muchas enfermedades autoinmunes son más frecuentes en mujeres que en hombres, asociados a factores hormonales, principalmente a la gran concentración de estrógeno que tienen las mujeres, y también puede en algunos casos estar involucrada la progesterona, ¿bien? Pero principalmente por los estrógenos. También se vio que es más frecuente en individuos de raza negra que en individuos de raza blanca, ¿bien? Eso para que lo tengan en cuenta. Bien, en cuanto a la patogenia,
hay múltiples procesos relacionados a fallas de la inmunidad que podrían explicar la aparición, o que podrían mediar la aparición de los autoanticuerpos presentes en el lupus. Bien, el lupus se caracteriza porque no tiene un solo tipo de autoanticuerpo. Bien, generalmente el paciente con lupus puede tener más de un tipo de autoanticuerpo. De hecho, hay más de 30 autoanticuerpos que se vieron asociados a la enfermedad de lupus. Aunque hay algunos, específicamente unos 3, que son los que más fuertemente están asociados, ¿bien? El principal, el número 1 de todos, van a ser anticuerpos anti-ADN doble cadena, ¿bien? O sea, contra ácido nucleico, ADN que se encuentra en su estado de doble hebra, ¿bien? Que es como suele encontrarse en el núcleo de las células, ¿bien? Cuando vean que dice ADN, DS o DS, ADN, el DS puede estar antes o después de ADN, DS es de doble hebra, ¿bien? La S es de hebra en inglés, ¿bien? Hebra o cadena en inglés. Entonces, este es el anticuerpo más frecuentemente y más específicamente asociado al lupus, ¿bien? Pero hay otros, muchísimos más, que también se vio que están presentes en esta enfermedad, aunque la mayoría no son específicos del lupus, ¿bien? ¿Qué mecanismos entonces pueden estar asociados a la aparición de los autoanticuerpos? Se vio que podría haber, por ejemplo, esto para aclararles, estos son distintas teorías que van a intentar explicar, ¿bien?, cómo ocurre esta producción de anticuerpos en el lupus, pero hasta hoy en día no se sabe exactamente, no se terminó de elucidar cuáles son todos los mecanismos involucrados, se sabe que estas respuestas están presentes, no se sabe con qué importancia o en qué medida exacta cada uno de estos procesos estaría mediando el lupus. Se vio que en algunos pacientes predominan ciertos procesos patogénicos, en otros pacientes predominan otros procesos patogénicos, pero hay uno que es el que más fuertemente durante más años se utilizó para explicar la patogenia del lupus, que es este que le estoy señalando acá en el medio. Bien, aparentemente habría una falla en los macrófagos que no pueden eliminar eficientemente a los cuerpos apoptóticos. Bien, ustedes saben que nuestras células, nuestros tejidos se recambian constantemente. Bien, eso quiere decir que constantemente las células están duplicándose y muriendo. Bien, esa muerte celular se da por apoptosis. Esos cuerpos apoptóticos que se forman tienen que eliminarse de alguna manera. Bueno, normalmente los macrófagos están encargados de ese proceso asociado a la renovación de los tejidos. Bien, si los macrófagos están deficientes en esta función, esos cuerpos apoptósicos se mantienen por más tiempo del debido y podrían llevar a favorecer la presentación y la aparición de los autoanticuerpos dirigidos contra el ADN. Lo vamos a ver con un poquito más de detalle un poquito más adelante, pero es prácticamente lo que les acabo de decir. Bien. Hay otros mecanismos involucrados, como se vio que podrían haber células dendríticas que producen grandes cantidades de interferón alfa, que estimulan a los polimorfos nucleares para que sufran un proceso de netosis, ¿bien? De netosis o de formación de red net o respuesta net, ¿bien? ¿Qué es esto? Ustedes lo pueden haber escuchado nombrar como trampa afinidad también, que es cuando el neutrófilo, de forma normal, ¿bien?, ocurre cuando el neutrófilo no puede fagocitar una partícula, entonces lo que hace es como eliminar expulsar, ¿bien?, su ácido nucleico y el contenido de su citoplasma, y con ese ácido nucleico que expulsa, ¿bien?, intenta atrapar o englobar, por ejemplo, a un microorganismo que está intentando producir una infección. Bien, eso es un mecanismo de defensa, un mecanismo de ataque que tiene el polimorfo nuclear. Bien, ustedes piensen que ahí estamos generando una red de ácidos nucleicos que va a estar asociada a antígenos externos del cuerpo, probablemente a un agente externo, y eso sumado a la secreción de algunas proteínas que inducen la formación, que van a favorecer
la formación de autoanticuerpos podría ser un mecanismo asociado a la formación de estos autoanticuerpos. ¿Bien? Este es otro mecanismo, ¿bien? El que les acabo de contar. Hay otros más. Se vio que podría haber una desregulación en las células natural killer, que también podría participar. Presencia de linfocitos CD4 positivo autorreactivos, que producen grandes cantidades de citoquina y me estimulan a linfocitos B, bien, autorreactivos, que son los que van a producir los autoanticuerpos. Deficiencia, bien, en linfocitos T reguladores, que no me inhiban de forma correcta los linfocitos B autorreactivos, y eso me lleve o me permita la existencia de los autoanticuerpos. ¿Bien? Así que todos estos mecanismos podrían coexistir y contribuir al desarrollo del lupus. ¿Bien? Hay otros factores también involucrados, sobre todo factores genéticos, que son factores que muchos predisponen a la aparición de estas respuestas erróneas que les acabo de contar, dentro de los cuales tenemos una fuerte asociación entre lupus y algunos genes del complejo mayor de histocompatibilidad, sobre todo DR2 y DR3, son los que más se vieron involucrados. Sacando eso de lado, hay más de 100 genes que se encontró relación entre la expresión de dicho gen y el lupus, así que no solo está asociado a genes del complejo mayor de histocompatibilidad, sino que a otros genes también. Como les digo, más de 100 se estudiaron y se encontró relación. ¿Bien? Hay factores ambientales que también pueden favorecer la aparición de la enfermedad, como exposición exagerada, ¿bien?, a la luz ultravioleta, ¿bien? Porque se vio que la luz ultravioleta genera daño en el ADN, y además porque favorece la apoptosis de los queratinocitos de la piel, bien, induce la apoptosis de las células de la piel, y ahí tendríamos gran cantidad de cuerpos apoptóticos que podrían llegar a ser presentados por alguna de estas respuestas inmunes deficitarias que les acabo de comentar. ¿Bien? El sexo ya contamos que es más prevalente en mujeres que en varones. Se vio también que podría asociarse a ciertas infecciones virales, sobre todo asociado a este virus, que es el virus de Epstein-Barr, porque habría ahí un mimetismo molecular entre antígenos del virus y autoantígenos, que podrían llevar a la producción de anticuerpos que generen reacción cruzada. ¿Bien? Entonces, todos esos factores asociados a los mecanismos que les acabo de comentar van a llevar a que se desarrolle fehacientemente la respuesta inmune anormal, y de esta manera se formen los autoanticuerpos, que ya les conté que van a mediar tanto respuesta de hipersensibilidad de tipo 2 como de tipo 3. ¿Bien? El principal autoanticuerpo asociado al lupus, que yo les conté que era el anticuerpo anti-ADN doble cadena, media una respuesta de hipersensibilidad de tipo 3. ¿Por qué? Porque el ADN se une este ADN doble cadena se une al anticuerpo y forman complejos de difícil depuración, que justamente estaría hablando, cuando digo eso, estaría hablando de forma directa de una respuesta de hipersensibilidad de tipo 3, porque esos inmunocomplejos de difícil depuración se van a ir a depositar en distintos órganos y desencadenar en esos órganos respuesta inflamatoria. ¿Bien? Por eso también la enfermedad es sistémica, porque dependiendo del órgano donde se va depositando los inmunocomplejos, yo voy a tener las manifestaciones clínicas. ¿Bien? Esto es un poquito más o un poco más ilustrativo acerca de lo que les contaba hace rato de la teoría que me asocia el lupus con una deficiencia en los macrófagos. Bien, de forma normal dijimos que las células van a ir muriendo por apoptosis. Cuando una célula muere por apoptosis, expone en su membrana ciertos componentes que no están expuestos de forma normal. Además de eso, tengamos en cuenta que durante el proceso de apoptosis, tanto el material genético como las proteínas se comienzan a degradar, y eso podría dar lugar a formación de antígenos, bien, de neoantígenos. De forma normal, el macrófago, cuando el cuerpo apoptótico se forma, el macrófago lo elimina. Ahora, si los macrófagos no pueden eliminar esos cuerpos apoptóticos, estos cuerpos apoptóticos se siguen modificando, bien, permanecen más tiempo del debido,
y por ejemplo, puede ocurrir que generen señales proinflamatorias, puede ocurrir que las células dendríticas lo capten y detecten a partir de este cuerpo apoptótico y presenten elementos, bien, autoantígenos, perdón, no elementos sino en general, sino que presenten autoantígenos, y esos autoantígenos me van a desencadenar o me van a favorecer la formación de los autoanticuerpos, bien. Entonces, así en estos pacientes deficientes en el proceso de la fagocitosis, asociado a la eliminación de cuerpos apoptóticos, se vio que es un mecanismo muy, muy asociado al desarrollo del lupus, bien. Ahora, dentro de los anticuerpos asociados al lupus, les vuelvo a repetir, yo les conté que hay algunos asociados a respuesta de hipersensibilidad de tipo 3 y otros a respuesta de hipersensibilidad de tipo 2. ¿Bien? Todos los anticuerpos dirigidos contra componentes nucleares median principalmente respuesta de hipersensibilidad de tipo 3, que son todos estos que vemos acá hasta acá. ¿Bien? Ay, perdón. Voy a borrar porque se me fue ahí. A ver, ahí les marco de nuevo, pero con otro color. Bien, todos estos son anticuerpos anticomponentes del núcleo. Bien, acá cuando yo hago las pruebas, les dije, y dentro de estos, el más importante de todos es el anticuerpo DNA doble cadena, y le sigue en segundo lugar el anti-SM o anti-Smith. ¿Por qué? Porque estos son los únicos anticuerpos de todos estos que aparecen que son relativamente específicos, bien, para el lupus. Los otros autoanticuerpos que aparecen pueden estar presentes, les dije que hay muchísimos anticuerpos asociados al lupus, pero no son específicos de esta enfermedad, sino que pueden aparecer en otras patologías autoinmunes también. ¿Bien? Entonces, estos de acá van a ser los más específicos, y dentro de estos que son los más específicos, el anti-DNA doble cadena es el que está en más prevalencia, por lo tanto es el anticuerpo más importante que podemos llegar a encontrar. ¿Bien? Hay algo que se llaman, y estos les dije que me medían procesos de hipersensibilidad de tipo 3. ¿Bien? ¿Por qué? Porque estos anticuerpos, junto cuando se unen a su antígeno, forman complejos de difícil depuración. ¿Bien? Ahora, hay algo que se llaman anticuerpos antinucleares, que lo van a encontrar con la sigla de ANA, bien, así se abrevia, ANA, o también lo pueden encontrar o leer como factor antinuclear o FAN. Es lo mismo, todos estos son sinónimos, la forma en que se nombra estos anticuerpos fue cambiando con el tiempo, y algunas personas utilizan una terminología, otros otra. Hoy en día en realidad ya no se llaman anticuerpos antinucleares, sino que se llaman anticuerpos antinúcleos citoplasmáticos, pero bueno, eso es un detalle fino que no es importante para que ustedes lo recuerden. Lo que les quiero resaltar de estos anticuerpos antinucleares es que no es que son un tipo especial de anticuerpo, ¿bien? Sino que cuando yo hago detección de anticuerpos antinucleares, yo estoy detectando cualquiera de todos estos anticuerpos dirigidos contra el núcleo de una sola vez, ¿bien? La detección de anticuerpos antinucleares es una prueba general que se realiza por medio de la técnica de inmunofluorescencia indirecta, ¿bien? Y cuando yo tengo un ANA, ¿bien? O sea, un anticuerpo antinuclear positivo, yo sé que mi paciente tiene anticuerpos contra algún componente del núcleo. Ahora, no sé cuál exactamente. No sé si es contra ADN doble cadena, no sé si es contra ribonucleoproteína, no sé si es antihistonas, no sé. ¿Bien? Yo sé que hay anticuerpos dirigidos contra el núcleo. ¿Bien? Generalmente el primer anticuerpo, lo primero que se suele hacer para la detección de autoanticuerpos asociados al lupus es un ANA. ¿Bien? Esto. Si esto me da positivo, bueno, ahí voy a buscar qué anticuerpo específico es el que hizo que me dé mi ANA positivo. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Bien. Por eso acá es antinuclear, no especifica qué componente del núcleo. ¿Bien? Ahora, hay otros autoanticuerpos que también pueden estar en el lupus que no son tampoco específicos, como por ejemplo, acá les voy a poner con otro color,
a ver, con verde, como por ejemplo el anticuerpo antieritrocito y antiplaqueta. Bien, estos anticuerpos median principalmente respuesta de hipersensibilidad de tipo 2. ¿Por qué? Porque estos anticuerpos lo que hacen va a ser marcar al eritrocito o a la plaqueta para que sean degradados principalmente en el vaso. Bien, entonces eso sería un proceso de hipersensibilidad de tipo 2. No media en formación de inmunocomplejo. Bien, entonces el anticuerpo antiglóbulo rojo, antiplaquetario, me van a mediar hipersensibilidad de tipo 2. Después hay otros anticuerpos que tienen otro tipo de acciones, por ejemplo, el anticuerpo antifosfolipídico, que es esto que está acá. Este me media que en el paciente aparece fenómenos de tipo trombótico. ¿Bien? Este anticuerpo está dirigido contra complejos de lípido-proteína, ¿bien? Que lo que hace es, cuando está ese anticuerpo presente, se une a esos complejos de lípido y proteína y produce activación de plaquetas y de la coagulación. Bien, entonces si yo activo las plaquetas y activo la coagulación, estoy activando tanto la hemostasia primaria como la secundaria y me lleva a la formación de trombos. Bien, entonces la presencia de este anticuerpo lo que me genera son fenómenos trombóticos, tanto venosos como arteriales. Paradójicamente, es decir, contrario a lo que yo veo en el paciente, cuando yo voy a estudiar, le quiero hacer, por ejemplo, un coagulograma al paciente que tiene un anticuerpo antifosfolípido, en vez de ver que las pruebas tienen como mucha actividad, veo lo contrario. Tengo poca actividad en el TP, tengo KPTT prolongado, o sea, como si el paciente tuviera predisposición a ser hemorragias. Nada que ver a lo que realmente le ocurre, que es que hace trombos, ¿bien? O sea, ahí hay una diferencia, una disparidad entre lo que yo veo en mi análisis de laboratorio, lo que me dice mi análisis de laboratorio y lo que sucede en el paciente son cosas opuestas, ¿bien? Eso tiene que ver con el mecanismo de acción del anticuerpo que interfiere con las pruebas de coagulación cuando yo las mido en el laboratorio, interfiere y hace que las pruebas se prolonguen, ¿bien? O sea, que me midan menos actividad de la que tiene. Pero en el paciente en realidad activan la coagulación y activan la hemostasia y me produce la formación de trombos. ¿Bien? Hay otros anticuerpos más, por ejemplo, este antineuronal está asociado a los fenómenos psiquiátricos o neurológicos que tienen los pacientes con lupus, etc. ¿Bien? Pero bueno, me interesa mucho que recuerden, pongo en rojo, los más importantes, que recuerden como anticuerpos específicos, que recuerden que anticuerpos antinucleares me marca antígenos del núcleo no sé qué, ¿bien? Dentro de los anticuerpos específicos, digamos, dentro de cuando yo voy a ver cada componente nuclear si tengo un anticuerpo, ¿bien? Me interesa que recuerden esto, anticuerpo anti-DNA doble cadena y anti-Smith, porque son los únicos que son específicos. Los otros no me sirven para el diagnóstico real porque no son específicos para el lupus, sino que están en otras patologías autoinmunes también. ¿Bien? Son comunes a otras patologías autoinmunes. Así que de esta parte me interesa que recuerden estos tres y que recuerden que estos tipos de anticuerpos unidos contra elementos nucleares median principalmente procesos de hipersensibilidad de tipo 2. ¿Bien? Y de acá me interesa que sepan esto, ¿bien? Lo que nos interesa acá, que es inmunología, que los anticuerpos antiglóbulo rojo y plaqueta me van a mediar hipersensibilidad de tipo 2. ¿Por qué me interesa esto? Porque cuando ustedes hablen de la clínica del paciente, por ejemplo, van a decir, bueno, el paciente con lupus tiene trombocitopenia, es decir, tiene pocas plaquetas. Y les van a preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué ocurre eso en el paciente con lupus? Y ahí ustedes dirán, bueno, porque algunos pacientes con lupus pueden desarrollar anticuerpos contra las plaquetas que hacen que esas plaquetas sean destruidas, y eso les genera una trombocitopenia. ¿Bien? Entonces ahí ustedes pueden relacionar el fenómeno inmunológico con la manifestación clínica. ¿Bien? Profe, el anti-Smith es lo más específico de los dos. El anti-Smith tiene un poco más de especificidad que el ADN doble cadena. ¿Bien? El tema es que el anti-Smith, si ustedes ven la prevalencia, es mucho menos. ¿Bien? O sea, si bien si yo lo encuentro es más específico, el tema es que si ustedes ven, está solo en el 25% de los pacientes. Así que si a mí me da anti-Smith negativo,
no descarto lupus, porque solo el 25% de los pacientes tienen ese anticuerpo. ¿Bien? El anticuerpo anti-DNA doble cadena se hace más específico del lupus cuanto mayor sea la concentración del anticuerpo. Si yo tengo un anticuerpo anti-ADN doble cadena en altas concentraciones, eso está muy asociado al lupus. Bien, así que ahí puedo compensar, digamos, estoy viendo qué cantidad de anti-DNA doble cadena tengo. Pero bueno, no se enrollen con eso. Recuerden que estos son los más específicos. Y además hay otro tema que, de acuerdo a los consensos que ustedes lean, de acuerdo a la bibliografía, y de acuerdo a la técnica, ¿bien?, con la que se midan, porque hay varias técnicas para determinar anti-Smith y anti-DNA doble cadena. Yo después les voy a contar una que se usa para ADN doble cadena. Dependiendo de la técnica, también cambia la sensibilidad y la especificidad. ¿Bien? Ahí alguien levantó la mano. Yo, profe. Sí. Ahí, como usted mencionó, estos anticuerpos antinucleares, la prueba esa, la de luminiscencia, usted había dicho en su trabajo que era muy cara. ¿No habría otra forma más barata de hacer el estudio? La verdad que los anticuerpos antinucleares se estudian principalmente por inmunofluorescencia. ¿Bien? Ahora, anti-SM y anti-DNA doble hebra y otros de los otros, hay algunas técnicas de ELISA por los cuales se pueden medir, pero la verdad que no dan tan buenos resultados como la inmunofluorescencia. ¿Bien? Así que bueno, para anticuerpos antinucleares en general, se prefiere inmunofluorescencia, es la técnica, digamos, estándar para realizar eso, es inmunofluorescencia. Y para DNA doble cadena, Smith y los otros, hay varias técnicas que se pueden utilizar. Hay inmunofluorescencia y hay ELISA. Dentro de esas varias técnicas hay ELISA, pero sobre todo para ADN doble cadena se sigue utilizando mucho la inmunofluorescencia porque es como la técnica más estandarizada. ¿Bien? Pero bueno, si bien inmunofluorescencia es cara, estas justamente no son tan caras porque se las suele usar más comúnmente. Bien, dentro de las inmunofluorescencias no son las más caras de todas. ¿Bien? Gracias, profe. No, no hay por qué. Bueno, ahora, para el diagnóstico. Para hacer el diagnóstico de lupus hay que tener en cuenta tanto la clínica como la presencia de autoanticuerpos u otros marcadores de laboratorio. ¿Bien? Es decir, ni con laboratorio solo, ni con clínica sola hago diagnósticos. ¿Bien? Necesito de las dos cosas. De laboratorio hablamos recién un poquito de los autoanticuerpos, vamos a ver algunos otros marcadores de laboratorio más adelante, pero ahora vamos a hablar algo de la clínica, ¿bien? Que está relacionado con cosas que también venimos hablando. ¿Bien? Dentro de la clínica ya contamos que era una enfermedad sistémica, es decir, que puede afectar a varios órganos. ¿Bien? ¿Qué órganos pueden ser? Bueno, lo más común, o la manifestación más común, es la artritis. ¿Bien? Una artritis no erosiva, es decir, es una artritis que no me destruye la articulación. ¿Bien? Esa es la manifestación clínica más común que suele tener el paciente con lupus. Después puede tener otras manifestaciones que van a depender también del lugar donde se alojen los inmunocomplejos, como puede ser nefritis, que es una inflamación a nivel renal. Específicamente, el paciente con lupus suele tener glomerulonefritis, es decir, específicamente lo que suele sufrir el proceso inflamatorio es el glomérulo, ¿bien? Lo cual es lógico porque ahí es donde más se van a depositar los inmunocomplejos porque es la zona de ultrafiltración. ¿Bien? Acá para que relacionen ustedes con otras áreas de la materia. ¿Bien? En la glomerulonefritis va a haber pasaje de proteínas y de glóbulos rojos a la orina. ¿Bien? Entonces, si a mí me pasa glóbulos rojos, yo voy a tener hematuria, que puede ser visible o no visible, o sea, la puedo ver yo directamente cuando hago el análisis macroscópico o no. Bien, si no la puedo ver macroscópicamente, la voy a ver con la tira reactiva o la voy a ver en el análisis del sedimento. ¿Bien? Y
lo otro que puedo tener son proteínas, ¿bien? Que cuando yo hago el análisis químico a mí me marca que tengo proteínas, ¿bien? Esas dos cosas suelen pasar. Ahora, si yo tengo proteínas, generalmente puedo tener o puede ocurrir que tengamos cilindros, ¿bien? Que suele haber en el paciente con lupus, suelen formarse cilindros. Y si combino el hecho de que tengo cilindros más glóbulos rojos, es probable que llegue a tener cilindros hematológicos, es decir, cilindro con los glóbulos rojos adheridos, ¿bien? Y esa formación de cilindros suele estar bastante asociada al lupus, ¿bien? Eso en cuanto a la nefritis, ¿bien? Pueden depositarse inmunocomplejos en las serosas, ¿bien? Ya sea en las pleuras o en el pericardio, entonces me puede aparecer pleuritis o pericarditis, ¿bien? Dentro de las manifestaciones cardíacas, lo más común es la pericarditis, ¿bien? Y dentro de las pulmonares, la pleuritis, ¿bien? O la aparición también, generalmente se caracteriza la pleuritis por gran aparición de líquido, ¿bien? Entre las pleuras, ¿bien? Además podemos tener, bueno, fotosensibilidad. Esto es por la exposición de la luz UV. Ya vimos que la luz UV genera efectos en la piel que me van a servir para que el paciente desarrolle lupus, y también si el paciente ya tiene lupus, toda esa muerte de células y etcétera que ocurre por el estímulo de la luz UV, me empeoran el lupus. ¿Bien? Ahí tengo, me van a esa apoptosis, que encima no puedo eliminarlo de manera eficiente. Imagínense la cantidad de ácido nucleico que puedo tener por ahí dando vuelta. Entonces de esa manera me puede exacerbar el lupus. ¿Bien? Eritema malar. Esto también es una manifestación cutánea. ¿Bien? El eritema malar es un eritema que se llama malar o en alas de mariposa, que aparece en la cara, así como lo ven acá. ¿Bien? Que sería como, no sé si lo ven, que es bilateral. ¿Bien? Parece como si fueran las alas de una mariposa. Bien, este sería el centro de la mariposa y esto de acá serían las alas. Es bastante característico del lupus. Si bien está solo, ustedes ven acá, un poquito menos del 60% de los pacientes, o sea, 2 de cada 3 pacientes a lo sumo van a tener eritema malar. Cuando yo veo ese tipo de eritema es bastante específico y está asociado está muy asociado al lupus. Así que si yo veo un paciente con eritema malar, lo primero que voy a empezar a sospechar va a ser de lupus. ¿Bien? Entonces ahí le voy a empezar a estudiar otras cosas y ver a ver qué otras manifestaciones puede tener o qué hallazgos de laboratorio puedo encontrar. ¿Bien? Las manifestaciones cutáneas, todas estas que fuimos viendo, la nefritis, la serositis, ¿bien? Y la artritis, todas estas en rojo que les acabo de marcar, están mediadas por el depósito de los inmunocomplejos formados por esos anticuerpos contra componentes nucleares y los componentes nucleares, ¿ven? Por los complejos de difícil depuración. Así que estas manifestaciones clínicas están mediadas por hipersensibilidad de tipo 3, ¿bien? Por el depósito de los inmunocomplejos. Ahora, hay otras manifestaciones clínicas, como ser, por ejemplo, anemia hemolítica y la trombocitopenia, que yo ya les conté que podemos tener anticuerpos antiglóbulo rojo y antiplaquetas, así que estas manifestaciones pueden estar mediadas por hipersensibilidad de tipo 2. ¿Bien? Acá vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva que la anemia no solo puede ser hemolítica, sino que puede ser otro tipo de anemia. Así que ahí ustedes van a tener que hacer la diferenciación en el paciente con lupus. Si es una anemia debido a una hemólisis, a una anemia hemolítica autoinmune, o es una anemia debida a otra causa. ¿Bien? Que ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, acá, perdón, en la que sigue recién vamos a ver. Acá acá les habla un poquito son los mismos que tenían en la otra diapositiva, derrame pleural. Esto sería como resultado de la pleuritis, problemas del corazón, acá pericarditis principalmente, la nefritis, la artritis, el eritema malar en alas de mariposa. Bien. Bien. Ahora un poco les voy a contar antes que sigamos, perdón chicos, de la anemia.
Así ya cerramos esa parte y después seguimos viendo otras cosas, ¿bien? Acá, causas de anemia en el lupus. Yo les conté que podría haber anticuerpos anti-glóbulo rojo, ¿bien? O sea, puedo tener una anemia hemolítica autoinmune mediada por la hipersensibilidad de tipo 2 por la presencia de anticuerpos dirigidos contra el glóbulo rojo, ¿bien? Esta anemia se llama anemia hemolítica porque hay destrucción de los glóbulos rojos, y autoinmune porque el proceso por el cual se destruyen los glóbulos rojos es un proceso inmunitario, en este caso hipersensibilidad de tipo 2, como ya le dije un montón de veces, ¿bien? Ahora, esta no es la anemia más frecuente en el paciente con lupus. Está en un 5 a 15% de los pacientes, ahí justo no se ve bien. Ahí les borro esto. Ahí está. Está entre en un 5 a un 15% de los pacientes. ¿Bien? Y es de mal pronóstico, por eso es importante detectarla. ¿Cómo sé yo que mi paciente tiene anemia hemolítica autoinmune y no es una anemia de los procesos crónicos o una anemia hemolítica microangiopática trombótica? Porque cuando yo tengo anemia hemolítica autoinmune, como tengo un anticuerpo unido al glóbulo rojo, es decir, mi glóbulo rojo está sensibilizado, si yo tomo una muestra de sangre del paciente y tomo los glóbulos rojos, le hago una CUMS directa, la CUMS directa me va a dar positiva, ¿bien? Entonces, si ustedes les preguntan qué manifestaciones conocen del lupus, y ustedes dicen, por ejemplo, anemia, y les preguntan, y bueno, ¿por qué ocurre la anemia en el paciente con lupus? Y bueno, puede ser por una hemólisis, puede ser, por ejemplo, de tipo hemolítica autoinmune, ¿bien? Porque aparecen anticuerpos dirigidos contra el glóbulo rojo. Y ahí ellos te van a preguntar, ¿y cómo sabes vos que esa anemia es hemolítica autoinmune y no es una anemia de los procesos crónicos o una anemia hemolítica microangiopática? Y vos vas a decir, bueno, porque le hago una prueba de CUMS, y si a mí me da positivo, yo de esa manera sé que mis glóbulos rojos están sensibilizados y que el proceso por el cual se están destruyendo esos glóbulos rojos es porque están marcados con anticuerpos que hacen que esos glóbulos rojos vayan a se eliminen, ¿bien? Entonces así ustedes saben que la anemia hemolítica es de origen autoinmune. ¿Qué otros marcadores tienen? Bueno, ahí puede haber otros hallazgos de laboratorio, como aumento de la LDH. Ustedes saben que la LDH está dentro de los glóbulos rojos, y los glóbulos rojos se rompen, se libera. Estos marcadores son comunes a todas las anemias hemolíticas, no solo a la autoinmune. Aumento de la bilirrubina, ahí tienen que relacionar con segunda era, metabolismo del hemo, ¿bien? Metabolismo de la bilirrubina. Bilirrubina principalmente me va a aumentar la bilirrubina indirecta. Hemopepsina, esto es una proteína que se une al hemo, que cuando tengo hemólisis se consume y por eso disminuye. Y presencia de esferocitos, esto está muy relacionado en la anemia hemolítica autoinmune. ¿Bien? Ahora, eso en cuanto a anemia hemolítica autoinmune. ¿Qué otras causas de anemia puede haber en estos pacientes? Puede ser una anemia de los procesos crónicos, que es la más común. La anemia de los procesos crónicos es una anemia que aparece en todos los pacientes que tienen enfermedades crónicas relacionadas sobre todo hacia algún proceso inflamatorio. Tiene que ver ahí con liberación de distintos mediadores que me alteran el metabolismo del hierro, ¿bien? Está estudiado, eso se sabe cómo ocurre. No me interesa que ustedes sepan todo eso ahora, solo que hay una anemia que es esta, que es mucho más frecuente que la hemolítica. Lo que tiene esta anemia es que es muchísimo menos grave, ¿bien? O sea que el paciente va a cursar con anemia, pero realmente son anemias ligeras, normocíticas, normocrómicas, o sea, el color y el tamaño de los glóbulos rojos es normal, ¿bien? Así que es una anemia mucho más leve. En cambio, la anemia hemolítica es grave, ¿bien? La autoinmune, tanto como la anemia hemolítica microangiopática trombótica, ¿bien? Acá, en esta anemia, al igual que la otra, ¿bien? Acá también hay hemólisis, es decir, acá hay ruptura de glóbulos rojos. Lo que pasa es que la ruptura no tiene que ver con anticuerpos, no es autoinmune, ¿bien? Es microangiopática trombótica. ¿Qué es esto? Esta anemia ocurre principalmente en los pacientes con lupus que tienen los anticuerpos antifosfolípidos, ¿bien?
Yo les conté que esos anticuerpos me favorecen la aparición de trombos. Bueno, en estos pacientes esos trombos se pueden alojar en vasos de pequeño calibre, ¿bien? De cualquier parte del cuerpo, ¿bien? Y me van a obstruir el flujo sanguíneo, ¿bien? ¿Qué pasa cuando el flujo sanguíneo se ve obstruido? Disminuye la luz del vaso, ¿bien? Cuando los glóbulos rojos quieran pasar por acá, ¿bien? La luz del vaso está disminuida, por lo tanto se hace un flujo turbulento, ¿bien? Se hace turbulento el flujo de los glóbulos rojos, y eso lleva, bien, sumado a la disminución del calibre, o sea, acá tienen que pasar los glóbulos rojos por un espacio mucho más pequeñito, lleva a que los glóbulos rojos se rompan y se hemolicen, ¿bien? Entonces una hemólisis que tiene que ver con un proceso mecánico, ¿bien? Y por eso se llama microangiopática, vasos de pequeño calibre, piensen trombótica porque se debe a la aparición del trombo, ¿bien? Así que bueno, eso. Lo importante acá es que ustedes sepan que pueden distinguir la anemia hemolítica con la prueba de Coombs directa que les va a dar positivo, ¿bien? Así que bueno, eso. ¿Alguna duda, chicos, acerca de esto? Acá tienen que repasar y recordar estos últimos temas, ¿bien? Y sobre todo para el final, piensen y estudien relacionando con las otras eras, ¿bien? Anemia, nosotros ya vimos en primera era, ¿bien? Así que ahí van a tener que relacionar esto con anemia que vimos en primera era y con lo que vieron algunas cosas de fisiología, ¿bien? Bueno, entonces, para el diagnóstico del laboratorio, para el diagnóstico yo les había dicho que usábamos la clínica, que ya lo hablamos, y marcadores de laboratorio, dentro de los cuales los principales o de los más importantes van a ser los autoanticuerpos, ¿bien? Los anticuerpos ANA, antinucleares, ya dijimos que están presentes en una alta proporción de los pacientes, pero no van a ser sensibles. ¿Por qué? Y porque me detectan cualquier anticuerpo contra el núcleo, no sé contra qué están dirigidos, así que van a estar presentes, podría tener un ANA positivo por anticuerpos anti-DNA doble cadena, por anticuerpos anti-Smith, o por cualquiera de los otros anticuerpos que no son específicos del lupus, así que ahí no sé, ¿bien? Yo de ahí voy a estudiar, ¿bien? Voy a hacer otras pruebas y voy a estudiar a ver si yo tengo un ANA positivo, ¿bien? Voy a ir a estudiar y hacer otras pruebas a ver si ese ANA positivo se debe a un ADN doble cadena o a un anti-Smith, ¿bien? Así que bueno, porque estos sí son más específicos del lupus. El ADN doble cadena, sobre todo cuando están altas concentraciones. El anticuerpo anti-ADN doble cadena, perdón, me comí la palabra anticuerpo, es específico del lupus, sobre todo cuando están en grandes concentraciones. Bien, y acá para contarles cómo hacemos, ¿bien? Cómo hacemos la inmunofluorescencia indirecta para la detección de ANA. Bien, esto que está acá es para ver ANA. Bien, anticuerpos antinucleares. Para eso, y ahora cuando yo les explique las técnicas, ustedes se van a dar cuenta por qué no detecto específicamente un componente nuclear. Bien, yo para hacer ANA, lo que tengo es un soporte, viene a decir un portaobjeto, donde tengo la impronta, bien, que en este caso la impronta son células, ¿bien? Estas células acá ya las ven fluorescentes teñidas, pero son células que se llaman células EP2. Es una línea celular que se utiliza mucho para esto y se utiliza mucho en investigación porque son células que tienen núcleos bien grandes, entonces me permiten visualizar muy bien en el caso de tener un ANA positivo, ¿bien? Entonces, yo tengo mi impronta con las células EP2, ¿bien? A la cual estoy haciendo una inmunofluorescencia indirecta, ¿bien? Recuerden, técnicas inmunológicas indirectas, buscamos anticuerpos, ¿bien? Acá yo estoy buscando anticuerpos del paciente. Entonces yo a mi impronta, yo quiero ver si el paciente tiene o no algún anticuerpo, lo que hago es poner el suero del paciente. Si el paciente tiene algún anticuerpo dirigido contra proteínas del núcleo, contra componentes del núcleo, perdón, no necesariamente proteínas, sino componentes del núcleo. El anticuerpo contra los componentes del núcleo se pega al núcleo, ¿bien? Pero hasta ahí yo no puedo ver nada, ¿bien? Para poder visualizar,
yo lo que tengo que hacer es poner mi anticuerpo marcado con fluorescencia, que va a ser un antianticuerpo, marcado con una molécula fluorescente. Bien, y de esa manera puedo ver si el paciente tenía anticuerpos dirigidos contra el núcleo. Acá, obviamente, esto después yo agarro y lo miro en el microscopio de fluorescencia y ahí veo si tengo fluorescencia negativa o positiva. Bien, como acá la célula en su núcleo tiene muchísimos componentes distintos, el anticuerpo que a mí se me pegó, yo no sé contra qué está dirigido. Por eso justamente no me permite detectar contra qué componente específico del núcleo está dirigido los anticuerpos del paciente. Bien, para eso tengo que hacer otras técnicas, para saber qué es este anticuerpo, exactamente contra qué está dirigido, y bueno, me lo pregunto y hago otra técnica para averiguarlo. Bien, ahora, hay algunas cosas que me pueden orientar para saber que yo no voy directamente a una ANA, me da positivo, y largo 10 inmunofluorescencias más para ver si alguno de los anticuerpos está presente. No. Lo que se hace generalmente es ver qué patrón hay. ¿Qué es el patrón? Es la forma en la que se pintan las células. Bien. En este caso, lo que estoy viendo yo es un patrón homogéneo. Bien. El patrón homogéneo, todo el núcleo de la célula se pinta por igual. Bien, acá está todo pintado. Si ustedes ven, todo esto que están acá son núcleos celulares. Bien, ese redondo que ven es el núcleo de las células. Y acá ven como no sé si llegaron a ver, como una pequeña fluorescencia por fuera, ¿sí? Bueno, eso sería el citoplasma de la célula, que acá no se llega a ver bien. ¿Bien? Lo que está pintado fluorescente bien fuerte, bueno, eso es el núcleo de las células, todo esto. Que está pintado todo igual, acá ustedes no ven puntos, no ven nada. ¿Bien? Esto se llama patrón homogéneo. El patrón homogéneo está muy asociado a ADN doble cadena. Entonces, si yo hago un ANA que tengo positivo, con patrón nuclear homogéneo, y lo primero que voy a ir a ver es si tiene un anticuerpo anti-ADN doble cadena. ¿Bien? Hay otros patrones, como hay algunos patrones que son punteados, ¿bien? Que pueden ser puntitos más finos, más gruesos, en menor o mayor cantidad. Hay patrones periféricos, que se me pinta únicamente el borde externo, ¿bien? Y cada uno de estos patrones está asociado a varios anticuerpos. El homogéneo también está asociado a varios anticuerpos. Pero lo más común es el ADN doble cadena para patrón homogéneo. ¿Bien? Entonces yo hago esto, supongamos que tengo mi paciente que sospecha de lupus, que tiene toda la clínica compatible, le hago LANA, me da positivo con patrón nuclear homogéneo. Lo primero que voy a ir a hacer es ir a ver si tiene anticuerpo anti-ADN doble cadena. ¿Bien? La técnica que se suele usar y que les voy a contar acá, ¿bien? Porque la verdad que también es una técnica que es bastante particular, así que está bueno que la vean. También es una inmunofluorescencia, ¿bien? Y también es una inmunofluorescencia indirecta, ¿bien? Lo que cambia acá es la impronta, ¿bien? Acá la impronta no tiene células EP2, como tenía en el caso anterior. Acá tiene algo que se llama Chytridia lucillae, que es un parásito, ¿bien? Entonces yo tengo mi impronta donde está esta Chytridia, ¿bien? Que es este parásito, que tiene una característica especial, ¿bien? Este parásito se caracteriza por tener una organela citoplasmática que se llama kinetoplasto, ¿bien? El kinetoplasto adentro tiene exclusivamente como material genético ADN doble cadena, ¿bien? ¿Qué significa esto? Que si a mí el kinetoplasto me da fluorescente, se debe a anticuerpos anti-DNA doble cadena. ¿Por qué? Porque ahí no hay otros componentes nucleares, ¿bien? Acá hay una gran cantidad de ADN doble cadena, que si a mí se me une acá un anticuerpo anti-DNA, me va a dar fluorescencia, ¿bien? Entonces, yo tengo mi impronta con la Chytridia lucillae, pongo el suero del paciente. Si el paciente tiene ADN doble cadena, tiene anticuerpo anti-ADN doble cadena, ese anticuerpo se pega en el kinetoplasto del parásito, ¿bien? Específicamente en ese lugar, porque ahí hay ADN doble cadena, ¿bien? Yo a ese anticuerpo que se pegó lo revelo con mi anticuerpo marcado con fluorescencia y miro el microscopio.
¿bien? Al microscopio de fluorescencia. ¿Qué voy a ver en el microscopio de fluorescencia? Si este anticuerpo se unió y se formó todo este sistema de detección, yo voy a ver, estos son los parásitos, así se ven en el microscopio. Yo voy a ver adentro del parásito un punto, bien fuerte marcado de fluorescencia. Eso es, porque ahí está el kinetoplasto. Eso significa cuando yo veo esto que yo tengo anticuerpos anti-ADN doble cadena, ¿bien? Porque ahí en ese kinetoplasto hay ADN doble cadena, ¿bien? Específicamente. Y de esa forma yo puedo detectar estos anticuerpos. Si yo veo el parásito, y el parásito, bueno, me aparece así solo, y acá adentro no veo ni un punto así fuerte de fluorescencia, y bueno, mi ANA positivo no era por ADN doble, por un anticuerpo anti-ADN doble cadena, voy a ir a buscar el segundo que más me interese, podría ser un anti-Smith o podría ser algún otro, bien, dependiendo de la sospecha que yo tenga. ¿Se entendió más o menos esto? ¿Sí? Bueno. Hallazgo de laboratorio, ya dijimos que podíamos encontrar anemia, puede haber leucolinfocitopenia, mediada por varios mecanismos, trombocitopenia, eritrosedimentación acelerada, ¿bien? Característico del proceso inflamatorio, complemento disminuido. En el paciente con lupus disminuye el complemento porque cuando los inmunocomplejos se depositan, producen activación del complemento por la vía clásica. ¿Bien? Entonces el complemento se activa, se gasta, ¿bien? Y se me consume. Consumo todo el complemento porque se activa constantemente la vía clásica, y entonces cuando yo voy a medir complemento en suero me da bajo porque se gastó, se consumió. ¿Bien? Y los autoanticuerpos que ya hablamos. ¿Bien? Esto ya hablamos. Esto simplemente para redondear el diagnóstico que les dije yo hace rato que necesitamos, las manifestaciones clínicas más las inmunitarias. Como diagnóstico, bueno, hay unas tablas que establecen cuáles son las manifestaciones clínicas a tener en cuenta, cuáles son las inmunitarias, dependen por ahí un poco de qué ente ustedes miren. Lo importante es que acá, por lo menos para, bueno, este es un ente específico que se utiliza mucho para el lupus, no me interesa que recuerden exactamente quién es, pero es de quien se guían la mayoría, ¿bien? Dice que para decir que un paciente tiene lupus con más de un 90% de especificidad, tengo que tener por lo menos 4 criterios cumplidos, de los cuales uno por lo menos tiene que ser clínico y uno por lo menos inmunitario o de laboratorio, ¿bien? Así que ahí yo puedo tener, no sé, por ejemplo, puedo tener el anti-DNA doble cadena con un ANA positivo, y a eso le sumo la artritis, que está muy frecuentemente, y por ejemplo el eritema malar, ya tengo 4 cosas que se me cumplen, tengo por lo menos una clínica, una de laboratorio, y bueno, con eso puedo decir con una especificidad mayor al 90% que mi paciente tiene lupus. En el caso del lupus no hay ninguna prueba que sea 100% específica, por lo tanto nunca vamos a decir que tenemos un 100% de especificidad en el diagnóstico. Si bien el anti-DNA, anti-Smith son anticuerpos relativamente específicos, la especificidad nunca llega al 100%. ¿Bien? Así que bueno, eso para que lo tengan en cuenta. Y por último, contarles del tratamiento, vamos a tomar medidas no farmacológicas, como evitar la luz del sol, sobre todo por los rayos UV, usar protector solar, evitar la obesidad. Ustedes saben que que en la obesidad el tejido adiposo es un tejido que tiene acciones endócrinas, donde se liberan adipoquinas y otros elementos que tienen acciones proinflamatorias, así que intentamos evitar la obesidad. ¿Bien? Y tratamiento farmacológico donde lo principal son antiinflamatorios, no esteroides como los AINES o de tipo esteroideo como los corticoides. ¿Bien? Los corticoides también tienen acciones inmunosupresoras, para que lo tengan en cuenta. Antipalúdicos, los antipalúdicos se ve que tienen ciertos efectos y que llevan a disminución de los autoanticuerpos por mecanismos variados. Bien, antipalúdicos, antimaláricos es lo mismo, incluso algunos
antimaláricos como la hidrocloroquina o la cloroquina se estaban probando como tratamiento para el COVID, así que no solo, imagínense que son tan variado es tan variado el mecanismo de acción de este fármaco que se utilizan para la malaria, para infecciones virales, para el tratamiento del lupus, así que bueno, ahí un mecanismo complejo, ¿bien? Agentes citostáticos, estos son principalmente inmunosupresores, ¿bien? El tratamiento depende mucho de la manifestación que tenga el paciente y de la respuesta que esté dando el tratamiento. Para cada paciente con lupus se diseña y se adapta el tratamiento específicamente para ese paciente dependiendo de lo que el paciente presente, ¿bien? No es que hay un solo tratamiento universal para todos, no, depende de cada paciente. Obviamente hay guías y estándares que los van a guiar cómo realizarlo, pero bueno, se adapta a cada paciente. Y esto es un resumen, ¿bien? Lupus es una enfermedad crónica, idiopática, inflamatoria, autoinmune, ¿bien? Idiopática porque no se sabe exactamente el mecanismo, ¿bien? Por el cual aparece, vimos algunas causas o algunas explicaciones que podía haber, pero es idiopática, asociada a tejido conectivo, ama a las mujeres, ya vimos que 10:1 más proporción en mujeres que en varones, ¿bien? Se diagnostica con 4 criterios que tienen que ser tanto de laboratorio como clínicos, ¿bien? Sí o sí, por lo menos uno de cada uno, 4 en total. Tratamiento, según la clínica, adaptado a cada paciente, con AINES, corticoides, antipalúdicos y citostáticos, ¿bien? El lupus es una enfermedad que compromete múltiples órganos y sistemas, es una enfermedad autoinmune sistémica, es decir, no órgano específica, puede comprometer sistema vascular, renal, mucosa, piel, articulaciones, serosa, sistema nervioso central, no está acá, pero también dentro de mucosa, pues piensen también en mucosa digestiva, ¿bien? Sistema respiratorio, ¿bien? Así que múltiples órganos pueden verse afectados, ¿bien? Así que bueno. Y esto, por último, es una fotito para que ustedes vean acá, esto es una foto de un paciente con eritema malar, ¿bien? Hay veces que está así solo en los pómulos, hay veces que se llega hasta la frente también, ¿bien? Para que ustedes vean cómo se ve, ¿bien? Y bueno, chicos, eso sería la clase de lupus. No sé si tienen alguna duda, quieran ir preguntando. Yo voy a ir abriendo la asistencia para ir ganando tiempo, ¿bien? Bueno, chicos. Comienzo con la asistencia entonces. Comisión 1, Arévalo Juan Pablo. ¿Se escucha, verdad? Sí, profe, se escucha. Bien. Ausente entonces Arévalo. Si alguien me escribe al chat y no veo, me avisan. Castells Francisco. Ausente. Colosink Melanie. Presente, profe. Bien. Ahí te pongo, ahí está. Ledesma Eduardo. Presente. Bien. Ramos Nadalón. Ahí te Presente, veo. profe. Ahí te pongo. Rocha Gaspar. Ausente. Silveira Ballard. Presente, profe. Bien. Diana Alves. Presente. Bien. Vieira de Carvalho.
Presente, profe. Sí, ahí te veo, ahí te veo. Wirs Lucía. O Wirs Lucía. Ausente. Comisión 2. Aguirre Gastón. Ausente. Anonís María Agustina. Presente, profe. Bien. Areco Maya Florencia. Ausente. Figueroa Gloria. Ausente. Kumagae Axel. Presente, profe. Bien. López Uriburu. Presente, profe. Bien. Quinteros Franco. Presente, profe. Bien. Snibauer Ana Paula. Ausente. China Facundo. Ausente. Ahí veo que me escribió Aguirre Gastón. A ver, ahí me pongo. Ahí te pongo, sí, te llamé, creo, por lo menos. Ahí te pongo presente, Aguirre. No, no hay problema. Sigo donde me quedé en la comisión 2. Urbieta Nelia. Presente, profe. Bien. Velasco Juan Ignacio. Presente. Bien. Wendler Carla. Me parece que ya no viene más. Comisión 3, Benítez López. Presente. Bien. Gallardo Enzo. Presente. Bien. González López. Presente. Bien. Kulik Florencia. Presente, profe. Bien. López Yamila. Ausente. Presente, profe. Bueno, perdón, no te escuché. Ahí te pongo, perdón. Martínez Regina. Ausente. Rocha dos Santos. Presente. Bien. Te veo. Romero María Eugenia. Presente, profe. Bien, ahí te pongo. Silveira Fonteles. Presente, profe. Bien. Powet Tomás. Ahí veo que me escribieron de la comisión 1, ya no la tengo en la lista, así que ahora cuando termine me fijo. Sigo en la comisión 3. Humbert Juan Andrés. Humbert. Ausente. Comisión 4. Asame Gabriel. Ausente. Carvalho de Sena. Ahí te veo. Ahí te pongo. Fernández Ana Lucía. Ausente. Presente, profe. Perdón. Ahí te pongo. Ferreira da Costa. Presente. Ahí estás. Ahí te veo. Fragas Carabelli. Presente, profe. Bien. González Gabriela. Ausente. Grimaldo Stephanie. Ausente. Guerreiro de Freitas. Presente, profe. Bien. Mostafa García. No viene más. Nairnak Ángel. Creo que te había visto que estaba por ahí. Y ahí te veo Acá, presente. profe. Ahí te pongo. Rodríguez Gómez. Leonardo. Ausente.
Ahí veo que Humbert me escribió. Ahí tengo todavía acá y te corrijo, Humbert. Sigo donde me quedé. Ahí veo que me pusieron. Chicos, esperen un segundito porque como hay muchos ausentes, así controlamos la asistencia por las dudas que no les vaya a poner ausente equivocadamente. ¿Bien? Romero, Juliana. Ya terminamos con la asistencia. Ausente, Romero, Juliana. Y eso sería. A ver, chicos, que revisamos los ausentes. Había uno de la comisión 1 que me había escrito al chat. Castells Francisco, ahí te pongo presente. Y de la comisión 1 me queda ausente Arévalo Juan Pablo y Rocha Gaspar y Virs Lucía. Eso. Comisión 2, tengo ausente a Areco Maya Florencia, a Figueroa Gloria, Nibauer Ana Paula, Esquina Facundo. Esto es de la comisión 2. De la comisión 3 tengo ausente a Martínez Regina. Y de la comisión 4 tengo ausente a Asame Gabriel, a González Gabriela, Grimaldo Stephanie y Rodríguez Gómez Leonardo, Romero Juliana. Y bueno, eso serían. ¿No se agregó nadie? Profe, No. con Juliana no sé qué pasó, a mí se me hizo verla en la clase, la conozco, pero la avisé y ahora no me contesta, habrá salido hace un rato, no sé qué le habrá pasado. No sé, yo la verdad que no los vi, porque cuando pago el Power no los veo, y tampoco me comentó, me habló, así que no tengo cómo comprobar ahora. Así que bueno. Bueno, chicos, yo igual, si quieren me quedo por las dudas 5 minutitos más ahora por si se conecta alguno. Pero bueno, nada, para los que llegaron hasta acá, muchas felicidades por haber terminado el cursado de la materia. Éxitos en todo lo que se propongan, éxitos en aprobar los finales, así el año que viene puedan seguir cursando. Y bueno, nada, la verdad que un placer tenerlos este año conmigo. Así que bueno, a meterle para adelante que ya no queda nada. ¿Bien? Ahí veo que Areco me escribió, ahí le pongo presente. Así le queda ya puesto. Areco Maya Florencia, listo, ahí está. Bueno chicos, listo entonces, si quieren pueden ir saliendo y éxitos en los exámenes. Los veo en los finales. Gracias, profe. Chao. No, Chao, gracias a profe, ustedes. Chao, profe. Gracias. Gracias. Chao, chao.